No siempre se trata de ganar. Hay momentos donde no hay posibilidades, no hay respaldo, no hay final feliz asegurado. Lo único que queda es quedarse de pie. Aunque tiemble todo dentro de ti. Aunque estés solo. Aunque enfrentes algo que no puedes vencer. El Capitán América lo hizo. No porque fuera el más fuerte. No porque fuera invencible. Sino porque había algo que él nunca dejó que le quitaran, su convicción. Esa voz interior que dice no me muevo de aquí. Porque hay algo más grande que mi miedo. ¿Sabes qué lo hizo digno? No fue el escudo. No fue el uniforme. Fue que eligió quedarse cuando todo indicaba que debía huir. Porque el miedo no lo convirtió en menos. Fue su reacción frente a él lo que lo elevó. Y eso, nene, también está en ti. No es valiente quien no siente miedo. Es valiente quien se queda aún temblando. Quien se planta frente a gigantes y dice, tal vez no gane, pero no voy a dar un paso atrás. Hay quienes buscan el poder para controlarlo todo. Pero él siempre eligió ser el que protege. El que va primero. El que se pone entre el peligro y los demás. Y muchas veces lo hizo solo. Sin esperar reconocimiento. Solo con la certeza de que era lo correcto. La vida te va a empujar. Te va a dejar sin opciones fáciles. Y entonces, tendrás que decidir qué tipo de persona eres. ¿Vas a retroceder o vas a quedarte? A veces, quedarte es todo lo que necesitas para empezar a inspirar a otros. El Cap no hablaba mucho. Pero cada acto suyo gritaba, lucha, aunque tengas miedo. Resiste, aunque tiemble todo a tu alrededor. No dejes que el mundo te diga cuándo rendirte. Él no era un símbolo porque alguien lo nombró así. Se convirtió en símbolo porque actuaba cuando nadie más quería hacerlo. Porque mostraba que el verdadero poder está en el carácter, no en los músculos. ¿Y tú? También puedes ser ese tipo de fuerza. La que no siempre ruge pero nunca se apaga. La que no necesita aplausos, solo propósito. La que, incluso si todo parece perdido, dice todavía no me voy. Eso es ser digno. No por lo que llevas en las manos, sino por lo que cargas en el corazón. Y si decides quedarte, resistir, inspirar, entonces estás más cerca de ser lo que siempre admiraste. Tú puedes, nene. A veces, la vida pone frente a ti algo inmenso. Algo que no puedes vencer. Que sabes que va a aplastarte. No tienes cómo ganar, pero igual das un paso al frente. No porque no tengas miedo, sino porque lo tienes. Y aún así, eliges quedarte. Ser valiente no es ser invencible. Es mirar de frente al enemigo, temblando por dentro, y decirle no pasarás mientras yo esté aquí. Aunque te duela. Aunque estés solo. Aunque tus rodillas no puedan más. Hay quienes pelean por gloria. Otros por venganza. Pero él peleaba por los demás. Por los que no podían defenderse. Por los que estaban detrás de él, esperando confiando. Porque entendía que su deber no era ganar. Era resistir. No tenía superfuerza. Ni rayos. Ni un destino escrito. Solo un escudo. Y una voluntad imposible de quebrar. Se quedó cuando todos huyeron. Se alzó cuando no había esperanza. Y en ese acto, nene se volvió digno. El mundo está lleno de batallas que parecen perdidas. Situaciones donde todo grita que te vayas, que es mejor rendirse. Pero ahí es donde los verdaderos cambian la historia. No porque ganen, sino porque no se rinden. Lo que llevas dentro es más fuerte de lo que crees. Puedes sentir miedo, rabia, cansancio. Pero si decides quedarte, si decides pelear una vez más, entonces estás dando el paso más valiente de todos. Cuando otros caen, tú puedes ser el que se pone de pie. No para lucirte, para inspirar. Porque alguien necesita ver que es posible. Que aunque estés solo, resistir vale la pena. Y a veces, ese alguien eres tú mismo. No busques reconocimiento. El verdadero héroe ni siquiera se pregunta si será recordado.
solo se pregunta si está haciendo lo correcto. Aunque nadie aplauda, aunque nadie lo vea. La dignidad no viene del poder que tienes. Viene del poder que te niegas a usar para escapar. De quedarte cuando el miedo dice que corras. De alzar la voz cuando todo está en silencio. De pelear, nene, aunque sepas que puedes perder. Y ahí justo ahí es donde brillas. No como un soldado, no como un símbolo, sino como un alma firme que se niega a retroceder. Porque en el fondo, lo que haces no lo haces por ti. Lo haces por todos los que algún día aprenderán de tu ejemplo. A veces, todo lo que se necesita es que uno solo se quede. Uno que diga, estoy aquí. No por mí, por todos los que vendrán después. El Capitán América lo sabía. Y por eso, incluso cuando las probabilidades gritaban derrota, él se mantuvo en pie. No lo hizo por aplausos. Lo hizo porque entendía algo que muchos olvidan, que el verdadero poder no está en vencer, sino en no permitir que el miedo decida por ti. Que quedarse, aunque duela, es la forma más pura de liderazgo. El miedo nunca desapareció. Siempre estuvo ahí. Pero él aprendió a abrazarlo, a convertirlo en fuerza. En lugar de dejar que lo detuviera, lo dejó empujarlo. Porque cuando eliges avanzar aún con miedo es cuando realmente te vuelves imparable. Ser líder no es gritar más fuerte. Es inspirar en silencio. Es que otros vean tu convicción, tu firmeza y encuentren la suya. El capitán nunca pidió seguidores. Pero al quedarse, muchos eligieron quedarse con él. Porque el valor, nene, también se contagia. No esperes a sentirte listo. Nadie se siente listo cuando el abismo está al frente. Pero eso no importa. Porque lo que te hace digno no es que seas perfecto. Es que cuando la tormenta llega tú decides no retroceder. El escudo que cargaba no solo era defensa, era símbolo de resistencia, de fe en lo que es correcto, de una promesa que no necesitaba ser hablada mientras esté en pie no pasarán. Y aunque el mundo lo viera caer, él siempre se levantaba, a veces lento, a veces herido, pero de pie, siempre, porque entendía que la lucha no es por victoria, es por ejemplo, por esperanza. Y tú, que estás atravesando tu propia batalla, también puedes elegir ese camino. No hace falta que el mundo te vea. Basta con que tú sepas lo que estás haciendo. Basta con que tú sepas por qué no te rendiste. El Capitán América no era solo músculo o táctica. Era voluntad hecha carne. El tipo de alma, que no necesita ser el más fuerte porque es el que nunca se quiebra. Y tú puedes llevar ese mismo fuego, nene, si decides no ceder ante la oscuridad. Así que levántate. Da un paso. Quédate, si es lo correcto. Aunque tiemble el suelo. Aunque estés solo. Porque a veces, basta con que una persona resista para que el mundo empiece a creer de nuevo. Y esa persona, puede ser tú. No todos los días se nace para pelear, pero hay días que exigen que lo hagas. No por ira, no por orgullo, sino por convicción. Por proteger algo más grande que uno mismo. Steve entendía eso. No se quedaba por rabia. Se quedaba porque alguien tenía que hacerlo. El valor real no se mide en cuánta fuerza tienes, sino en cuánta fe puedes sostener cuando todo te tiembla. Steve temblaba, dudaba, pero nunca se dejaba vencer, porque entendía que la fe no era ausencia de miedo, era seguir adelante a pesar de él. Cuando todo se desmorona, cuando la esperanza es apenas un susurro, hay quienes eligen dar un paso atrás, pero también hay quienes, como Steve, plantan sus pies con firmeza, ajustan el escudo y dicen basta. Hasta aquí. Ni un paso más. La dignidad no se regala. Se construye con actos pequeños, decisiones firmes, y la capacidad de aguantar la mirada del enemigo sin bajar los ojos. Steve no era el más grande, pero nadie podía quebrarlo por dentro.
El mundo aplaude a los que ganan pero se transforma por los que resisten. Porque la resistencia es una forma de amor. Amor por los que no pueden, por los que siguen, por los que vendrán después. Eso era Steve. Un acto de amor continuo, en medio de la guerra. La soledad no lo detenía. Es fácil quedarse cuando tienes apoyo, pero el mérito nace cuando no hay nadie y aún así eliges quedarte. Cuando nadie te sigue y aún así decides ser la primera línea. Eso es coraje. No buscaba la gloria. No buscaba reconocimiento. Solo buscaba hacer lo que debía hacerse. Aunque costara. Aunque no le quedaran fuerzas. Steve no peleaba para ganar. Peleaba para que otros tuvieran una oportunidad. Cada golpe que recibió fue un recordatorio de lo que defendía. No era su cuerpo lo que estaba en juego. Era la idea. La fe en que el bien todavía era posible. Aún en medio del caos. Aún entre ruinas. Había algo inquebrantable en su forma de enfrentar lo imposible. No porque no conociera el miedo, sino porque había decidido no obedecerlo. Lo escuchaba, lo sentía, pero no lo dejaba gobernar sus acciones. Steve no necesitaba palabras para liderar. Solo bastaba con verlo quedarse, frente al desastre, frente al abismo. Y otros lo entendían. Si él no se iba, entonces tal vez ellos tampoco tenían que hacerlo. El mundo lo empujaba a ceder, a negociar, a retroceder. Pero él sabía que hay valores que no se venden, límites que no se cruzan. Y cuando esos valores estaban en riesgo, él se convertía en barrera. No por rabia, por propósito. El miedo es natural, es parte del camino. Pero hay una línea entre sentirlo y rendirse a él. Steve cruzó esa línea cada día de su vida. Y esa constancia es lo que lo convirtió en leyenda. No llevaba una bandera como carga. La llevaba como compromiso. Como símbolo de lo que debía proteger, incluso cuando nadie más creyera en ello. Incluso cuando sus propias fuerzas estaban al límite. Lo más admirable no era su fuerza física. Era su disciplina interna. Su firmeza moral. Su sentido del deber por encima de la comodidad. Por eso quienes lo conocían no lo seguían por obediencia. Lo seguían por respeto. Su historia era sencilla. Nada de prodigios. Nada de linajes. Solo decisiones difíciles, asumidas con entereza. Y eso lo volvía cercano. Porque mostraba que cualquiera que decida resistir también puede ser un faro. No te hace débil tener dudas. Lo que importa es qué haces con ellas. Steve las tenía, pero no las dejaba decidir su rumbo. Aprendió a convivir con la incertidumbre sin perder el camino. A veces no sabes si lo que haces tendrá sentido, si servirán tus esfuerzos, pero eso no debe detenerte. Steve nunca sabía si iba a lograrlo. Solo sabía que rendirse no era una opción. Y ese simple hecho ya era una forma de victoria. Lo que protege no siempre gana, pero cambia el curso de lo posible. Porque la sola presencia de alguien que se queda cuando todos retroceden inspira, empuja, despierta. El mundo necesita más como él. No porque haga falta un salvador, sino porque hacen falta ejemplos. Gente que elija quedarse, no con la promesa de sobrevivir, sino con la convicción de que su decisión marcará la diferencia. Y si tú estás escuchando esto, si estás a punto de darte por vencido, piensa en él, en Steve, en cómo se paraba solo con su escudo firme y el alma desgastada. Y aún así seguía, no por lo que tenía, sino por lo que se negaba a perder. Tú también puedes quedarte y resistir. No todos nacen con el cuerpo de un guerrero, pero cualquiera puede tener el alma de uno. Steve lo demostró cada vez que se levantó con el cuerpo roto y el corazón cansado. No, era invencible. Era indomable. La convicción no se mide en victorias. Se mide en la decisión de estar ahí,
cuando todos dicen que no vale la pena. Steve no medía resultados, medía compromiso, y por eso, nunca lo pudieron quebrar. El miedo nunca se fue. Solo aprendió a vivir con él, a usarlo como un recordatorio de lo que estaba en juego. Steve entendía que el miedo no era su enemigo. Era la prueba de que aún tenía algo que proteger. No hay forma más poderosa de liderar que dar el ejemplo. No con discursos, con presencia, con mirada firme, con pasos constantes hacia el frente. Steve no necesitaba que creyeras en él. Hacía que creyeras en ti. Cuando todo lo que queda es un escudo en la mano y voluntad en el pecho, es cuando descubres quién eres en realidad. Steve lo supo siempre. Que no era el uniforme lo que lo hacía fuerte. Era su propósito. Hay días donde el suelo tiembla y nadie se queda. Pero él se quedaba. No porque supiera cómo ganar, sino porque sabía que si se iba, todo terminaría ahí. Y mientras él siguiera de pie, aún había esperanza. No luchaba contra personas. Luchaba contra resignación, contra desesperanza, contra el vacío. Y por eso su pelea siempre fue más grande que él. Porque era por algo que no se podía ver, pero se podía sentir. Ser digno no es ser perfecto. Es ser constante, leal, incorruptible. Capaz de elegir lo correcto incluso cuando nadie más lo hace. Steve no fue digno por lo que logró, sino por lo que se negó a traicionar. Los momentos más oscuros fueron su escenario. Cuando ya no quedaba fuerza, solo quedaba voluntad. Y esa voluntad era un arma que ningún enemigo podía romper. No necesitas un escudo para resistir. Necesitas un motivo. Steve tenía el suyo. Y por eso, cuando todo ardía, él era la última línea. El último en caer. El primero en levantarse. Él nunca corrió hacia la batalla, para vencer. Lo hacía para dar tiempo a los demás. Para cubrirles la espalda. Para asegurar que alguien más pudiera avanzar. Porque entendía que proteger también es una forma de avanzar. Cada caída era una página más en su historia, no un final. Steve sabía que los que luchan con el alma también sangran, pero no se quedan en el suelo. Aprietan el escudo y avanzan otra vez. El respeto no se exige, se gana. Y él lo ganaba cada vez que se negaba a rendirse. Cada vez que se ponía en pie sin importar cuántas veces lo habían derribado. Hay líderes que gritan. Hay otros que imponen. Steve lideraba con el ejemplo silencioso de quien da el todo sin reservas. Y por eso, incluso aquellos que dudaban, lo seguían. No importa cuán alta sea la montaña. Si decides escalarla, ya estás cambiando las reglas. Steve no necesitaba tener la ventaja. Solo necesitaba tener claro por qué luchaba. El fuego más puro nace cuando estás solo y aún así decides encenderlo. Cuando te conviertes en tu propia fuente de valor. Él lo fue muchas veces. Porque nadie más podía hacerlo por él. Sus heridas eran visibles, pero lo que más lo marcaba era lo que nunca mostró. El peso de las decisiones. La carga de la responsabilidad. Y aún así, nunca dejó que eso lo quebrara. No te define lo que tienes. Te define lo que haces cuando nadie te ve. Steve actuaba igual con una multitud o en un rincón olvidado. Porque sus principios no cambiaban con las circunstancias. Quedarse es fácil cuando hay una victoria asegurada. Pero Steve se quedaba incluso cuando la derrota era evidente. Porque no estaba ahí por el resultado. Estaba ahí por la causa. Y si alguna vez dudas de ti, piensa en él. En cómo se paraba frente a lo imposible con el cuerpo agotado y el espíritu intacto. Porque a veces lo único que hace falta es quedarse y resistir. Como solo los verdaderos lo hacen. A veces, la mayor batalla no es contra lo que está afuera, sino contra la voz que te dice que te detengas. Steve conocía esa voz.
Aprendió a oírla pero nunca a obedecerla. Cuando todos esperaban que retrocediera, él daba un paso más al frente. Porque entendía algo fundamental: la valentía no se negocia, se afirma. Incluso si estás solo. No necesitas ser fuerte todos los días. Lo que necesitas es no soltar tu causa. No olvides por qué empezaste. Steve nunca lo olvidaba. Aunque costara, aunque doliera. Su grandeza no venía de los momentos gloriosos. Venía de los días en que el polvo cubría su escudo y las fuerzas ya no estaban. Pero aún así ahí seguía. No se trata de luchar contra todo. Se trata de elegir por qué vale la pena luchar. Y cuando Steve lo hacía, no había poder suficiente para moverlo de su lugar. Incluso derrotado, imponía respeto. No por lo que decía, sino por lo que representaba. Un hombre con principios no se arrodilla ante el miedo. Y él lo demostró cada vez. No buscaba ser héroe. Solo buscaba no fallarse a sí mismo. Porque la peor traición no es hacia los demás, es hacia tus propios valores. Y eso, Steve jamás lo permitió. No tenía un mapa claro. No sabía cómo terminaría. Pero eso no importaba. Porque lo único que necesitaba era seguir avanzando un paso más. El paso que nadie quería dar. Había fuego en su interior. No visible. No explosivo. Era ese tipo de fuego que arde constante. Que no se apaga con viento ni con frío. Un fuego que se llama determinación. Lo que lo hacía especial no era su fuerza. Era su decisión de quedarse cuando ya no quedaba nadie. Porque eso, nene, muy pocos lo hacen. Steve enseñó que la verdadera fuerza no necesita gritar. Se muestra en la forma en que soportas la presión, en la forma en que eliges ser firme cuando todo es caos. Cada día era una decisión. No una garantía. No un privilegio. Una decisión de seguir creyendo en algo mejor. Y eso bastaba para levantarse otra vez. El mundo cambia por gente así. No por milagros. Por personas que resisten en silencio. Que no se doblegan. Que no ceden su alma al miedo. No basta con estar presente. Hay que marcar presencia. Steve lo hacía sin alardes. Solo parándose entre el peligro y los inocentes. Con eso alcanzaba. Si todos dieran un paso atrás, ¿quién sería el primero en volver al frente? Él lo era. No por falta de miedo, sino por exceso de coraje. No vivía para ganar. Vivía para significar algo. Y eso fue siempre su mayor victoria. Ser más que músculo. Ser ejemplo. Incluso cuando la batalla parecía perdida, Steve jamás bajó la mirada. Porque entendía que había algo peor que la derrota: rendirse antes de pelear. Tenía una certeza que mientras estuviera de pie, otros podrían levantarse también. Porque su lucha era suya, pero su impacto era de todos. Y ahora te toca a ti. Decidir si vas a ser espectador o legado. Si vas a recordar a Steve. O si vas a tomar su lugar en la línea de frente. No por él. Por ti. Porque quedarse es un acto de fe. Y si aún tienes algo por lo que quedarte, entonces todavía hay algo que proteger. Ajusta tu escudo, nene. El mundo no te espera. Pero tú puedes decidir quedarte. Hay hombres que nacen con fuerza física y otros que se forjan a través de la voluntad. Steve Rogers pertenece a esa segunda clase, a quienes no les dieron ventaja alguna, pero eligieron endurecer su espíritu frente a la adversidad. Su historia no trata de músculos ni armaduras, sino de carácter templado en fuego interno. Desde sus primeros pasos fue empujado por la determinación, no por la gloria, sino por la justicia silenciosa. Cada vez que cayó, se levantó no con rabia, sino con más convicción. Porque su resistencia no nació del orgullo, sino de un profundo sentido del deber. Él se preguntaba si lo correcto estaba siendo hecho. Porque lo que hacía grande a Steve Rogers no era su escudo,
sino su alma invulnerable al cinismo. Cada decisión era atravesada por la pregunta esencial si eso honraba lo que era como ser humano. Y en cada respuesta, reafirmaba su compromiso con una vida ética, sin adornos ni atajos. Muchos lo veían como un símbolo, pero él solo se veía como un hombre, con una responsabilidad que nunca rehusó, incluso cuando lo dejó solo, incomprendido y agotado. El estoicismo de Steve Rogers no era pose ni doctrina, era una forma de vivir desde el equilibrio emocional. Comprendía que no podía controlar las acciones del mundo, pero sí su respuesta ante ellas. Su poder verdadero era elegir cómo pararse frente a la injusticia sin convertirse en parte de ella. Y eso, en tiempos de desesperanza, es más revolucionario que cualquier hazaña física. No todas las batallas fueron externas, muchas ocurrieron dentro de sí mismo, donde solo el carácter era testigo. Y aún así, nunca permitió que el miedo definiera su conducta. Sabía que la valentía no es ausencia de temor, sino actuar con principios incluso cuando el cuerpo tiembla. Esa serenidad bajo presión no fue un don, fue una decisión entrenada en cada sacrificio. En cada renuncia voluntaria al camino fácil, fortalecía su resistencia interna, porque sabía que el dolor es parte del precio de ser íntegro. Steve Rogers nos recuerda que no hay mérito en sostener tus valores, cuando todo está a tu favor. El verdadero carácter se revela cuando mantenerte firme tiene un costo, cuando hacerlo implica aislamiento o conflicto. Él pagó ese precio muchas veces, sin perder su centro, sin ceder su visión. Y lo hizo no por testarudez, sino por respeto a la vida que eligió representar. Vivía con el peso de su moral, pero jamás con vergüenza de sus decisiones. Esa es la dignidad que no se compra ni se hereda. Se cultiva en el silencio de cada elección difícil. Donde otros buscaban excusas, él buscaba soluciones. Cuando la derrota parecía inevitable, él seguía adelante porque no luchaba solo por ganar, luchaba por mantener su alma intacta. El fracaso nunca fue su enemigo, solo una estación más en el viaje hacia la misión cumplida. En los momentos más oscuros, cuando sus aliados dudaban, Steve Rogers sostenía el camino con una calma que inspiraba sin necesidad de discursos, porque había entendido que no todo se trata de tener esperanza, sino de ser esperanza cuando nadie más la tiene. Y ese tipo de presencia solo nace en quienes no se abandonan a sí mismos. Ser fuerte no es resistir el golpe, sino resistir la tentación de rendirse cuando ya no tienes nada que probar. Steve Rogers no necesitaba que el mundo lo aclamara para seguir adelante. Su brújula era interna. Nunca se distrajo con las críticas ni se endiosó con los halagos, porque su enfoque era más profundo que la opinión pública. Él sabía que el tiempo pone a cada uno en su lugar, pero lo verdaderamente valioso es cómo te sostienes en el camino. Esa estabilidad emocional no es natural, es cultivada con cada prueba de fuego. Y en cada una de ellas, él eligió la dignidad sobre la comodidad. La esencia de su estoicismo era aceptar la realidad sin resignarse a ella. No se engañaba con optimismo falso, pero tampoco se paralizaba por el pesimismo. Mantenía sus pies firmes en el suelo, mientras su voluntad se elevaba por encima del miedo. No esperaba un mañana mejor, lo construía con cada acto íntegro del presente. Su fe no estaba puesta en milagros, sino en el esfuerzo constante de actuar bien incluso cuando todo parecía perdido. Esa convicción es la que forja leyendas que no necesitan monumentos. En momentos de paz, seguía preparándose como si la tormenta estuviera cerca, porque no vivía en función del conflicto, sino de la preparación interior. Sabía que la verdadera paz no es ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos sin perder la calma. Mientras otros se debilitaban en la comodidad, él afilaba su temple con disciplina. Su fortaleza no descansaba, pero no por paranoia,
sino por respeto a lo que podía llegar. En esa previsión silenciosa habitaba la sabiduría de los que comprenden que el mundo cambia rápido y el alma debe estar lista. Nunca vivió para vengarse del pasado, sino para honrar lo que valía la pena preservar. Su visión del mundo no era romántica, pero tampoco cínica. Elegía lo justo no porque fuera fácil, sino porque era lo que correspondía a su esencia. Y esa coherencia le dio una fuerza que no se mide en combates ganados, sino en fidelidad a sí mismo. Steve Rogers caminaba con el pasado a cuestas sin permitir que lo definiera. Lo transformó en impulso, no en prisión. Su escudo no era solo un arma, era una extensión simbólica de su misión. No lo usaba para dominar, sino para proteger. Porque su lucha era por preservar, no por destruir. En un mundo donde muchos se imponen con poder, él enseñaba que el verdadero poder es no abusar del mismo. Su fuerza era servir, no someter. Y en cada defensa, estaba diciendo sin palabras que la bondad es una forma de resistencia. Cuando todo parecía perdido, cuando las cifras decían que ya no había esperanza, Steve Rogers daba un paso más. No por necedad, sino porque creía que si uno solo permanece de pie, entonces la batalla no está perdida. Cada gota de sudor, cada herida, cada sacrificio tenía sentido si eso mantenía viva la chispa de la decencia. Su causa no era suya, era mayor que él, y eso lo sostenía incluso en la derrota. Porque comprendía que ganar no siempre es vencer, a veces es simplemente no corromperse. Y eso, en un mundo quebrado, es una victoria suficiente. Cuando la confusión reinaba, él se volvía ancla. Cuando la ira dominaba, él ofrecía mesura. No porque fuera insensible, sino porque había aprendido a no reaccionar desde el impulso. Respiraba, pensaba, decidía. Porque entendía que quien gobierna su temperamento, tiene una ventaja decisiva. Esa fue su mayor batalla, dominarse a sí mismo. No todos están dispuestos a ser el primero en levantarse cuando nadie más lo hace, pero Steve Rogers convirtió ese gesto en su firma silenciosa. Su presencia marcaba el inicio de la resistencia, sin necesidad de palabras ni estrategias grandilocuentes. Él no buscaba motivar a través del entusiasmo, sino a través del ejemplo encarnado en la constancia. Esa clase de liderazgo no se aprende en manuales, se construye en los instantes en que todo tiembla menos tu moral. Cada día que actuaba desde sus principios, reforzaba el valor de su identidad auténtica. Y en un mundo confundido, ser uno mismo con coraje es una forma de revolución. Los principios de Steve Rogers no estaban escritos en pancartas ni tatuados en su escudo, estaban impresos en su conducta diaria. No necesitaba pregonar que era justo, porque su justicia se sentía en cómo miraba, hablaba y protegía. Incluso cuando debía ser firme, mantenía una mirada limpia, sin rencor, sin prepotencia. Porque entendía que ser recto no es ser duro, es ser constante incluso cuando todos flaquean. Esa consistencia lo hacía confiable no porque fuera infalible, sino porque era leal a lo que consideraba correcto. Y esa lealtad le dio el respeto de amigos y enemigos por igual. Mientras otros cambiaban de convicciones con la dirección del viento, él permanecía arraigado como un árbol antiguo. En un contexto tan volátil como el suyo, elegir sostener la palabra dada era un acto de rebeldía espiritual. Y no lo hacía para sentirse superior, sino porque la palabra para él era un compromiso de alma. No necesitaba contratos ni promesas vacías, bastaba con que dijera lo haría para que fuera real. Su integridad era su uniforme invisible, el que no necesitaba lavar ni pulir porque no dependía de la apariencia. Vivía conforme a lo que sentía, justo sin adornos ni excesos. Las decisiones más importantes que tomó no fueron frente a multitudes, sino en la soledad de su conciencia. Allí donde nadie podía aplaudirlo o juzgarlo, él seguía fiel al mismo código que lo guió siempre. Porque su brújula moral no necesitaba testigos para funcionar,
bastaba con su propia honestidad. En un mundo donde muchos se traicionan al mirar al espejo, Steve Rogers se reconocía sin vergüenza. No por haber sido perfecto, sino por haber sido coherente aun cuando fallaba. Y esa capacidad de reconocerse sin excusas, era una de sus formas más sinceras de valentía. Nunca necesitó gritar para hacerse escuchar, su sola determinación era suficiente para mover voluntades. Inspiraba porque era genuino, porque cuando hablaba de justicia uno podía ver que había pagado el precio de sostenerla. Y no era un mártir, era un trabajador incansable de lo correcto, alguien que entendía que la justicia no es un ideal, es una práctica. En lo cotidiano, en lo pequeño, él seguía cultivando rectitud. Desde cómo trataba al más débil, hasta cómo enfrentaba al más poderoso, mantenía una ética inquebrantable. Su poder era la consecuencia de su compromiso moral, no de su fuerza bruta. No hay ideología que resista si no se vive desde la conciencia, y eso lo sabía bien Steve Rogers. Él no obedecía por obedecer, cuestionaba cuando la obediencia se volvía ciega, porque su compromiso no era con instituciones, era con los valores humanos más profundos. Y cuando esos valores eran traicionados, él elegía la verdad aunque significara quedarse sin aliados. Esa capacidad para estar solo pero no abandonado era la huella de su coraje. Porque quien puede sostener sus principios sin respaldo externo, es verdaderamente libre. Muchos hombres buscan dejar huella con hazañas espectaculares, pero la huella de Steve Rogers está en lo invisible. En la calma que sembraba, en la esperanza que contagiaba, en la firmeza que transmitía sin levantar la voz. Su legado no está en los archivos ni en las medallas, está en las pequeñas decisiones éticas que inspiró. Y eso es más poderoso que cualquier victoria registrada en papel. Porque un alma firme puede encender cientos más sin quemarse. Y eso, él lo hacía sin buscarlo, solo por ser quien era. Si alguna vez dudaste de tu capacidad para influir, piensa en cómo Rogers impactaba sin imponerse. Su influencia no venía de un cargo, sino de la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Esa coherencia es rara, porque implica sacrificio, pero también es profundamente transformadora. Cuando alguien así camina al frente, los demás sienten que también pueden ser mejores. Y eso lo convierte en un líder genuino, no por mandato sino por presencia. Un líder que no arrastra, sino que invita. Steve Rogers no necesitaba ser admirado, pero era inevitable admirarlo. Porque hay algo invencible en la humildad valiente, en la bondad no rendida. Su forma de vivir decía más que cualquier discurso sobre ética o coraje. En sus silencios había firmeza, y en sus decisiones había compasión. Porque nunca buscó imponer valores, sino encarnarlos. Y en ese gesto, radica su verdadera fuerza. Nunca vio el conflicto como una forma de destacarse, sino como una oportunidad para proteger. Y eso marcaba la diferencia entre actuar por ego o actuar por conciencia. El dolor que cargaba nunca lo volvía agresivo, lo volvía más compasivo. Porque entendía que quien más sufre tiene más razones para no hacer sufrir a otros. Esa sensibilidad era su escudo invisible. Y lo volvía más fuerte que cualquier armadura tecnológica. Cuando era superado numéricamente, no era superado moralmente. Porque su mente no se doblegaba ante la adversidad. Sabía que la rectitud no siempre gana rápido, pero cuando lo hace, transforma profundamente. Así caminaba, con fe en lo invisible y determinación inquebrantable. No necesitaba probar su superioridad, solo defender lo que amaba. Y eso le daba un poder indestructible. El respeto que infundía no era fruto del temor, sino de la conexión emocional con su ejemplo. Él mostraba que un corazón noble también puede ser resistente, que la compasión no está peleada con la fortaleza, y que un escudo puede ser más que defensa física, puede ser símbolo de convicción. Cada vez que lo alzaba, alzaba también sus valores.
Y lo hacía con la sencillez de quien no necesita ser héroe para comportarse como tal. Hay personas que no hablan mucho pero dicen todo con sus actos. Steve Rogers era una de ellas. No necesitaba una audiencia para actuar con ética, actuaba con ética porque así lo dictaba su alma. Esa fidelidad a su interior era su motor de batalla. Una batalla donde el enemigo principal no era el caos externo, sino el conformismo que nos duerme. Y contra eso, él estaba siempre despierto. Las derrotas lo empujaban a mejorar, no a rendirse. Porque entendía que perder no era fallar, sino aprender. Cada error era una piedra más en su escalera de carácter. Y mientras algunos retrocedían por miedo al dolor, él avanzaba con el dolor como maestro. Esa relación madura con la adversidad lo distinguía sin necesidad de palabras. Porque su alma estaba entrenada para resistir sin rencor. En la calma, seguía siendo firme. En la tensión, seguía siendo justo. Nunca permitió que su entorno dictara su ética. Y aunque el costo fuera alto, lo pagaba con decisión. Porque la paz interior era su verdadera victoria. Una paz que brotaba de saber que estaba donde debía estar, siendo quien debía ser. Si alguna vez sentiste que actuar correctamente te hace vulnerable, piensa en Steve Rogers. Él demostró que la integridad no debilita, fortalece. Que el bien no es ingenuo, es estratégico cuando nace del valor. Y que la compasión puede ser un arma invencible si se sostiene con convicción. Él no lo decía, lo vivía. Y eso es lo que lo hacía inolvidable. Su vida no era una lección teórica, era una demostración viviente de que los valores importan. Que aunque el mundo cambie, siempre hará falta alguien que diga no cuando todos dicen sí. Y que esa negativa puede salvar lo que parecía perdido. Así caminaba, contra la corriente pero sin perder el rumbo. Con el corazón como guía y el deber como horizonte. Y eso lo convirtió en símbolo sin pedirlo. Cuando el mundo necesitaba una voz firme, él ofrecía silencio cargado de sentido, un silencio que decía más que 1000 discursos inflamados. Steve Rogers no era hombre de promesas vacías, era de pasos sólidos, que construían confianza sin pedir aplausos. Su presencia generaba estabilidad porque era fruto de años de coherencia, no de improvisación. En él no había espacio para la doble moral ni el espectáculo, solo para la verdad vivida con convicción. Y esa constancia inquebrantable era su mejor escudo contra la mentira. Porque el tiempo no desgasta a los íntegros, los pule. Cada decisión que tomaba estaba meditada desde la compasión, nunca desde la impulsividad, ni la conveniencia personal. No actuaba por reflejo, sino por reflexión, pesando consecuencias más allá del momento inmediato. Porque entendía que toda acción deja marca, no solo en el mundo, sino en el carácter de quien la ejecuta. Por eso cada gesto suyo era firme, sereno, consciente. No buscaba ganar discusiones, buscaba cuidar verdades. Y ese enfoque lo hacía un guardián del sentido común en tiempos de caos. Steve Rogers no necesitaba convencer con ideas porque era prueba viviente de sus ideales. En un entorno saturado de discursos grandilocuentes, él optaba por la simpleza del ejemplo. Su vida hablaba el lenguaje de quienes ya no necesitan justificar su propósito. Porque había entregado tanto por ese propósito, que cada célula suya respiraba convicción. Y esa intensidad calmada se volvía irresistible para quienes lo rodeaban. No por autoridad, sino por autenticidad. Cuando las tensiones crecían, él encogía el ego en lugar de inflarlo. Nunca pretendía tener siempre la razón, pero sí sostenía lo justo con firmeza sin dejar de escuchar. Su estilo era una mezcla serena de apertura con firmeza, de diálogo con límites. Y eso lo hacía más humano, más confiable, más líder sin necesidad de imponerse. No buscaba ganar batallas personales, sino preservar lo que merecía ser defendido. Porque entendía que el orgullo nunca debe estar por encima de la misión.
Sus batallas no siempre eran contra enemigos visibles, muchas veces eran interiores, contra la desesperanza, la fatiga y la duda. Pero aún ahí se mantenía fiel a su centro, sin permitir que el ruido mental desviara su ruta. Ese tipo de templanza no se improvisa, se gana con horas de honestidad consigo mismo. Él no temía mirarse a los ojos, porque sabía quién era, lo bueno y lo vulnerable. Y en esa aceptación, encontraba fuerza para seguir avanzando. No por necesidad, sino por decisión. Cuando el entorno buscaba dividir, él actuaba como puente. No con falsas neutralidades, sino con una convicción que incluía, protegía y orientaba. En un mundo de extremos, ofrecía equilibrio. No para agradar, sino para construir desde lo esencial. Y esa capacidad de unir sin diluir lo convertía en una fuerza invisible pero imprescindible. Porque donde hay equilibrio, hay visión. La ética de Steve Rogers no era un disfraz ni una bandera, era su segunda piel. La vestía aun cuando nadie lo exigía, porque él mismo era su juez más exigente. No necesitaba que lo vigilaran para actuar correctamente, su conciencia bastaba. Vivía con la tranquilidad de quien ha dejado pocas deudas internas. Y esa paz lo volvía resiliente ante el juicio externo. Porque quien está en paz consigo, no necesita aprobación para persistir. No se sentía superior por resistir más que otros, simplemente entendía que su umbral de compromiso era más profundo. Nunca usó su aguante como instrumento de vanidad, sino como herramienta de servicio. Sabía que resistir en soledad era parte del precio de proteger a muchos. Y pagaba ese precio sin convertirlo en moneda para comprar admiración. Esa clase de humildad silenciosa es más poderosa que cualquier grito heroico, porque el verdadero héroe no se reconoce a sí mismo como tal. En la quietud de sus momentos más humanos, Steve Rogers dejaba ver la belleza de la vulnerabilidad sin debilitar su figura. Sabía llorar sin culpas, dudar sin perderse, caer sin rendirse. Y esas grietas eran puentes hacia quienes lo veían lejano, porque mostraban que su fortaleza no era inaccesible, sino replicable, que su heroísmo era un camino, no una estatua. Y en ese gesto, inspiraba desde la cercanía. Nunca midió su valor por los resultados inmediatos, sino por su fidelidad diaria a lo que creía correcto. Sabía que el camino de la virtud no siempre deja huellas visibles, pero deja ecos que transforman. Y por eso nunca se desvió para buscar reconocimiento. Entendía que cada paso recto es una siembra invisible, que florece cuando menos se espera. Su paciencia era férrea, no porque fuera insensible, sino porque confiaba en el tiempo. Y esa confianza lo anclaba mientras todo lo demás se movía. Cuando otros optaban por la comodidad, él elegía la coherencia. Aunque le costara afectos, aliados o descanso, nunca traicionó su compás interno. Su visión no dependía de las circunstancias, sino de sus fundamentos profundos. Y esos fundamentos eran inquebrantables porque estaban construidos con verdad, no con conveniencia. Así caminaba, no el más veloz, pero sí el más firme. Y esa firmeza era luz para muchos. No necesitaba controlar todo para sentirse en paz, solo necesitaba estar en sintonía con sus decisiones. Había entendido que el mundo no siempre cambia desde lo externo, sino desde las pequeñas elecciones individuales. Y él, desde su centro, elegía la compasión antes que la superioridad, la escucha antes que el juicio, la entrega antes que la queja. Y esa constelación de lecciones era su firma personal. Steve Rogers no huía del conflicto cuando era necesario, pero tampoco lo buscaba. Actuaba con la claridad de quien distingue lo que vale la pena confrontar y lo que solo desgasta. Sabía que no todo problema debe resolverse con fuerza, a veces la verdadera fuerza es ceder desde el amor. Su discernimiento era su escudo más fino. Y lo usaba no para demostrar que era más sabio,
sino para evitar hacer daño innecesario. Porque su misión no era vencer, era preservar. La dignidad que sostenía no era un privilegio, era una elección que renovaba a diario. No le venía dada por un suero ni un escudo, sino por el modo en que enfrentaba cada día con conciencia. Y aunque el cansancio lo alcanzara, jamás le robaba la voluntad, porque su energía no venía del cuerpo, sino del propósito. En cada acto, reafirmaba su pacto con el bien. Y eso le daba una claridad inquebrantable incluso en la confusión. Steve Rogers no veía enemigos, veía almas confundidas o heridas. Y esa visión le permitía luchar sin odio, actuar sin prejuicio, decidir sin resentimiento. Su lucha no era contra personas, sino contra la injusticia que las desviaba. Por eso podía enfrentarlas con firmeza pero sin deshumanizarlas. Y ese equilibrio entre la determinación y la misericordia era su mayor virtud, porque amar incluso cuando luchas es la forma más valiente de existir. Sabía que el liderazgo verdadero no consiste en tener siempre la razón, sino en sostener lo correcto aunque no haya aplauso. Por eso no temía ser criticado si su conciencia estaba en paz. Entendía que el precio de ser genuino a veces era la incomprensión. Y aceptaba ese precio con serenidad, porque nunca actuó para ser comprendido, sino para no traicionar lo que consideraba justo. Y ese compromiso lo definía incluso cuando las palabras fallaban. No actuaba impulsado por la urgencia de cambiar el mundo entero, sino por la responsabilidad de no permitir que él mismo se contaminara con la indiferencia. Vivía con la certeza de que cada gesto ético, aunque parezca mínimo, tiene un eco que trasciende. Y por eso cuidaba sus gestos tanto como sus grandes decisiones. Porque sabía que todo comunica y todo educa. Y él eligió educar desde el ejemplo. Sin fanfarria, sin espectáculo. Su legado no está solo en las historias contadas sobre él, sino en las personas que decidieron vivir mejor por haberlo observado. En los que se atrevieron a mantenerse firmes, a actuar con bondad sin esperar recompensa. Ese es el impacto real de los héroes sin artificio. Los que no brillan para destacarse, sino para iluminar caminos ajenos. Y él era luz silenciosa en una época que gritaba. Una luz que aún perdura. Cuando pienses que ya no puedes, recuerda que él también pensó lo mismo. Pero respiró, se plantó y avanzó un paso más. Porque entendía que rendirse no es una opción cuando hay algo que proteger. Y tú, que estás viendo esto, también tienes algo que proteger. Tu paz, tu esencia, tu misión. Así que da ese paso, aunque sea en silencio. Y si algo queda después de todo lo que compartimos sobre Steve Rogers, que sea esta verdad profunda. No necesitas ser perfecto para inspirar, solo necesitas ser fiel a lo que consideras sagrado en tu conciencia. Lo que hizo de él un emblema inolvidable, no fueron sus victorias, sino su inquebrantable decisión de permanecer humano, en un mundo que empujaba al cinismo. Porque ser humano con valentía, con decencia, con templanza, es el mayor acto de resistencia posible. Rogers no salvó al mundo con fuerza bruta, lo sostuvo con la fuerza tranquila de sus valores. Su historia no termina cuando baja el escudo, sino cuando otros lo levantan con el mismo propósito. Y ese propósito ahora también puede ser tuyo. El legado de Steve Rogers no se hereda por sangre, se honra por imitación consciente. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo cómodo, lo justo sobre lo popular, lo compasivo sobre lo reactivo, estás continuando su batalla. Y lo haces no con capa ni uniforme, sino con alma. Porque lo que él simbolizó fue la posibilidad real de vivir con principios sin ser arrastrado por la corriente. Esa posibilidad sigue viva en cada decisión diaria que tomas. Y ahí, sin alarde, se multiplican los verdaderos actos heroicos. Si alguna vez pensaste que la bondad era ingenuidad, Steve Rogers demuestra que es valentía en su estado más puro.
Porque sostener lo bueno cuando todos lo abandonan, requiere más fuerza que cualquier combate físico. Él no defendía sus ideales por fama o romanticismo, sino porque sabía que sin ellos el alma se corrompe lentamente. Y el alma era lo único que nunca estaba dispuesto a entregar. Así vivía, con una firmeza humilde, como si cada paso pudiera inspirar a alguien. Y muchas veces, lo hacía sin saberlo. Este no es un llamado a idealizar, sino a recordar que los principios pueden ser faro aún en mares tormentosos. Que actuar con ética, aunque nadie lo vea, es una victoria en sí misma. Que vivir con coherencia no te hace invulnerable, pero te hace libre. Y que elegir el camino difícil, no siempre te dará aplausos, pero te dará paz. Steve Rogers no necesitaba auditorio, solo un corazón dispuesto. Porque todo gran cambio nace en lo invisible. Así como él usó su escudo para proteger y no para atacar, tú puedes usar tu historia para cuidar y no para imponerte. Tu experiencia, tus caídas, tus logros, todo puede transformarse en refugio para otros. Esa es la manera más real de ser fuerte, de ser útil, de marcar diferencia. Y no necesitas permiso para hacerlo, solo decisión. Como la que él tomaba cada día, aun cuando nadie lo celebraba. Porque los héroes no esperan aplausos, crean realidades. Tú también puedes comenzar ahora, sin fórmulas ni promesas. Puedes elegir hablar menos y actuar más, rendirte menos y resistir mejor. Puedes preguntarte qué representas cuando nadie mira y responderte con acciones. Esa es la filosofía que vivió Steve Rogers. No una doctrina en papel, sino una verdad que se respira con el ejemplo. Una verdad que no muere, porque siempre hay quien decide revivirla en su andar. Si hay algo que puede transformar el curso de una vida, es la elección constante de lo difícil por ser lo correcto. En eso radica el verdadero honor, no en el resultado, sino en la intención que no se desvía. Steve Rogers caminó ese sendero sin atajos, sin concesiones vacías. Y por eso, aún, con los años encima y la guerra a cuestas, su mirada seguía firme. Porque quien no se traiciona, envejece con dignidad. Y eso inspira más que cualquier medalla. Tú no necesitas cambiar el mundo entero, para vivir con impacto, solo necesitas cuidar el pequeño rincón que depende de ti. Tus decisiones, tus reacciones, tu presencia, ya son campo de transformación. Si eliges alimentarlo con respeto, con firmeza, con verdad, estarás replicando el espíritu de quien luchó no por gloria, sino por integridad. Cada elección ética, aunque no se vea, se siente. Y esas sensaciones son las que siembran esperanza en lo cotidiano. Así se construyen los legados más reales. Este mensaje no busca convencerte, busca recordarte lo que ya sabes pero a veces olvidas en el ruido. Que tú también puedes ser firme sin ser duro, sensible sin ser débil, persistente sin perder la ternura. Que tu historia aún puede reescribirse desde decisiones más valientes. Que el cansancio es parte del viaje, pero no define tu paso final. Y que si dudas, está bien, mientras sigas eligiendo con coraje. Steve Rogers no fue grande por lo que logró, fue grande por lo que nunca dejó de intentar. Y eso lo vuelve hermano de todos los que siguen creyendo en una forma de vida donde el alma pesa más que los resultados. Donde el respeto se gana desde dentro, no desde afuera. Donde se vive para servir, no para figurar. Si algo de esto resuena contigo, entonces ya estás caminando junto a su sombra. Y eso, tal vez, sea el mayor homenaje.